Bueno, empezá cuando quieras. Dale. Bueno, hoy vamos a ver lo que es el examen físico neurológico del recién nacido. Cualquier duda que tengan o que quieran aportar, me para. Bueno, algunas cosas a tener en cuenta antes de empezar, digamos, el examen físico, es que el examen físico tiene que ser completo, pero podemos ser flexibles a la hora de evaluar algunas maniobras o algunos componentes del examen físico, porque obviamente en el recién nacido no es lo mismo que evaluar a un niño que puede responder a ciertas órdenes o que puede hacer ciertas maniobras solo. Siempre tenemos que hablar con los padres, ¿sí? Preguntarles cómo es el comportamiento de ese recién nacido, cómo ellos lo ven, si notan algo raro, si algo les llama la atención, porque ellos son los que están, digamos, en el día a día con ese bebé. Y siempre primero observar al niño, antes de ir a desvestirlo, agarrarlo, para revisarlo, siempre tenemos que observar todo, ¿sí? Del bebé. Vamos a utilizar siempre los juegos, como sabemos en pediatría es necesario siempre, bueno, en el recién nacido no tanto, ¿no? Pero por ahí en un nene más grande, entrar en confianza con el niño. Otra cosa importante es que si los papás se animan y quieren, pueden ayudar en el examen físico neurológico junto con nosotros, hacerlo con el bebé. Otra cosa importante es que tenemos que revisar al recién nacido cuando el bebé esté tranquilo, ¿sí? No vamos a poder hacer un buen examen físico de ningún tipo, ni neurológico, ni cardiovascular, ni respiratorio, si estamos con un bebé que está irritable o llorando, o tiene hambre, o tiene sueño, ¿sí? Probablemente no podamos hacer una buena evaluación de ningún sistema con un bebé que esté así, ¿sí? Así que preferiblemente un niño que esté tranquilo. Siempre vamos a dejar todo lo que sea invasivo y doloroso para el final, ¿sí? Vamos a empezar siempre por el resto de las cosas. Y sí, para tener en cuenta es que los neonatos que tienen alguna patología o que están en un contexto de enfermedad y los prematuros pueden mostrar algunos signos de estrés o desorganización durante el examen físico, ¿sí? Que ya sean apneas, desaturación, cianosis, taquicardia o bradicardia, ¿sí? Y si aparecen algunos de estos signos, tenemos que suspender el examen físico, ¿sí? Y lo realizamos en otro momento. Bueno, si bien ahora vamos a ver el examen físico neurológico en sí, nunca nos tenemos que olvidar, ¿sí? De la importancia del peso, la talla y obviamente el perímetro cefálico, ¿sí? Es sumamente importante para evaluar lo neurológico del bebé, ¿sí? Más o menos tiene que haber un crecimiento entre un 0,5 y 2 centímetros por mes, ¿sí? Vamos a decir que estamos ante una macrocefalia cuando estamos 2 desvíos estándar por arriba del percentilo 97 y una microcefalia cuando estamos 2 desvíos de estándar por debajo del percentilo 3, ¿sí? Además de eso, tenemos que ver la configuración craneofacial del niño, ¿sí? Ver cómo están los ojos, la nariz, ¿sí? Las narinas, el paladar, la boca, si notamos algo extraño que nos llame la atención, si tiene alguna malformación, algún rasgo que sea particular, ¿sí? Que pueda estar hablando de alguna anomalía de lo que sería craneofacial, ¿sí? Bueno, no olvidarnos tampoco de lo que son piel y faneras, los dientes, ¿sí? Los ojos, los pabellones auriculares, ¿sí? Porque, a ver, todas estas cosas pueden estar asociados a síndromes genéticos o algún otro tipo de malformación que puede alterar el examen físico neurológico de este niño, ¿sí? La columna vertebral, ¿sí? No olvidarnos de eso. Y obviamente los signos vitales, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son los estados conductuales básicos, ¿sí? Esto fue descrito por este señor que está ahí escrito, no sé cómo se pronunciará ese apellido, pero es una forma de evaluar el neurodesarrollo de los recién nacidos, ¿sí?
serían los estados conductuales básicos en que nosotros podemos encontrar un recién nacido, y esto se usa mucho también en los prematuros. Se lo usa para los prematuros y que por ahí tienen como una actitud diferente a lo que nosotros podemos encontrar en un niño que es de término, ¿sí? Vamos a ver que tenemos 6 estadios, ¿sí? El primero es un bebé que está con los ojos cerrados, pero está tranquilo, ¿sí? Con una respiración regular y no realiza movimientos, ¿sí? Puede en este estado, por ejemplo, tener algún tipo de reflejo, ¿sí? O reacción espontánea, pero está como en reposo, está tranquilo, ¿sí? Después tenemos un estadio 2, en donde tenemos ya un niño con los ojos cerrados, pero acá tenemos una respiración irregular, ausencia de movimientos groseros, ¿sí? Que esto nos habla de otro estado completamente diferente. Y el estado 3 y 4, que serían los mejores para que nosotros podamos evaluar a un niño en lo neurológico, ¿sí? Que sería un bebé que está con los ojos abiertos, ¿sí? Que está reactivo, que no tiene movimientos groseros, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Que un bebé que está tranquilo, ¿sí? Y en el 4 tenemos lo mismo, ojos abiertos, sin llanto, ¿sí? Y acá podemos tener algún tipo de movimiento espontáneo más importante. El 3 y el 4 serían los ideales para realizar el examen físico neurológico del bebé. En el 5 ya tenemos un bebé con los ojos abiertos o cerrados, pero que está con llantos, ¿sí? Que está intranquilo, entonces ahí estaríamos más complicados, digamos, para realizar el examen físico. Y el 6 sería cualquier otro estado conductual del niño que no entre en ninguno de estos, por ejemplo, el estupor o un estado de coma. ¿Cuáles van a ser los componentes de nuestro examen físico neurológico? Serían a grandes rasgos 5, ¿sí? El número 1 sería el nivel de conciencia, ¿sí? O reactividad de este bebé. El 2 sería la actividad espontánea que tiene el niño. En el 3 vamos a evaluar lo que es tono muscular y postura. En el 4 los reflejos primitivos y en el 5 los pares craneales. En el 1 que evaluamos lo que es nivel de conciencia, siempre tenemos que tener en cuenta, sobre todo los bebés que están internados en la NEO, es si el niño tiene alguna medicación que pueda afectar su sistema nervioso central, ¿sí? Si tenemos un niño que está recibiendo una medicación que afecta el sistema nervioso central o que lo hace estar sedado, dormido, o lo que sea, no podemos evaluarlo, ¿sí? Porque obviamente que nos va a dar alterado el examen físico neurológico, ¿sí? Así que siempre, antes de iniciar un examen físico neurológico, tener en cuenta esto. ¿Qué vamos a evaluar acá? Principalmente si el niño está vigil, si el niño está dormido, ¿sí? Si es un niño reactivo que responde a estímulos o es un niño que yo lo toco, lo muevo, lo pincho, ¿sí? Y no hace nada. Podemos ver también si es un niño que está irritable, ¿sí? Con un llanto de difícil consuelo, que no deja de llorar en ningún momento, ¿sí? O es un niño que está estuporoso, ¿sí? Que no tiene ninguna respuesta o que está en coma. Más que nada esto. Y la apertura ocular, que también va a ser otro signo importante, digamos, de su nivel de conciencia o reactividad. Por ahí en los niños o en los bebés que son un poquito más grandes, podemos ver también el tema de la mirada o la conexión con el medio, con la persona que lo está revisando. En cuanto al 2, que sería la actividad espontánea, la postura del bebé, ¿sí? Vamos a ver lo que son movimientos espontáneos, ¿sí? En los bebés pequeñitos, sobre todo vamos a ver lo que son los movimientos de los miembros, ¿sí? Miembros superiores e inferiores. Vamos a ver si hay simetría entre ambos miembros o si solo mueve, no sé, un bracito y el otro no, ¿sí? O si mueve solo las piernas. Todo eso nos va a hablar del examen físico neurológico. Para evaluar este punto, tenemos que tratar de observar al bebé en todas las posturas posibles, ¿sí? Entonces, vamos a observar cómo se encuentra el niño cuando está acostado en supino, ¿sí? Cuando está prono, ¿sí? Y en los bebés más grandes que ya se pueden sentar o que pueden pararse, ¿sí? También vamos a evaluar al niño sentado o parado, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre que el neurodesarrollo o el desarrollo psicomotor se da siempre en dirección cefalocaudal y de axial a distal, ¿sí? En cuanto al tono muscular, que es
por ahí una de las cosas que más vamos a poder evaluar en los bebés pequeños, ¿sí? Que nos va a decir mucho sobre el estado neurológico de ese niño, es el tono muscular, ¿sí? ¿Qué sería el tono muscular? Es la resistencia que hacen los músculos cuando uno hace un estiramiento, ¿sí? El tono muscular puede ser pasivo o activo, ¿sí? El pasivo es el que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Con un niño tranquilo, relajado, ¿sí? Vamos a ver qué tono tiene el bebé cuando yo movilizo, ¿sí? Y hago ciertas maniobras a ese bebé, ¿sí? Este tono va a evolucionar desde un bebé prematuro, por ejemplo, o un nene de 28 semanas, ¿sí? Que va a estar completamente hipotónico, ¿sí? Por ejemplo, hasta un bebé de término, que sería un bebé de 40, 39, 41 semanas, en donde ya vamos a tener un bebé que va a tener una hipertonía con flexión de los miembros, ¿sí? Que va a tener refuerzo de sus músculos extensores, ¿sí? Y del tronco, ¿sí? Vamos a notar una diferencia entre lo que es un examen físico neurológico de un bebé prematuro a un bebé de término, ¿sí? Esto hay que tenerlo en cuenta porque no es lo mismo al momento de evaluarlo, ¿sí? Acá vamos a ver algunas de las maniobras que nosotros podemos hacer para evaluar el tono pasivo de un recién nacido, que nos va a dar más o menos indicios de cómo está su sistema neurológico, ¿sí? Vamos a ver, la primera, la que está en verde, ¿sí? Sería ver al niño de posición acostada, ¿sí? Y vamos a ver lo que son los miembros superiores, ¿sí? Y la rotación externa y el ángulo de las piernas y de los codos, ¿sí? Como ven acá al costadito, lo que está en azul, ¿sí? Sería lo normal de un bebé de término, ¿sí? Un bebé que tiene cuadriflexión de los miembros, ¿sí? Con ángulos de los codos y de las rodillas, son ángulos más bien tirando agudos, ¿sí? Y vamos a tener en los dos de arriba un bebé que puede ser alguna alteración por la que esté hipotónico, ¿sí? Vamos a ver acá en los dibujitos, ven bien las diferencias de cómo están los ángulos de la rodilla o de los codos, o puede ser un bebé prematuro, como dijimos recién también, los prematuros van a tener primero este tipo de postura, ¿sí? Hasta que después van haciendo más la cuadriflexión, como vemos el que está marcadito con azul, ¿sí? Y el que está acá abajo ya sería un bebé hipertónico, ¿sí? Ya sea en flexión de los miembros o también pueden ser extendidos. ¿Mm? Este es uno. Después tenemos el signo de la bufanda, ¿sí? Que es otra forma de evaluar el tono pasivo. Acá lo que hacemos es llevar desde la muñeca del bebé, llevamos el bracito hacia el hombro contrario, ¿sí? Pasando por el pecho y el cuello, ¿sí? Entonces vamos a ver la posición del codo, ¿sí? Como decíamos, el ángulo del codo. Un bebé que esté hipotónico o los prematuros también tienen este signo, es muy fácil, ¿sí? Llevar el brazo hacia el otro lado y vamos a ver que el codo casi no tiene ángulo o tiene un ángulo muy pequeño, ¿sí? Esto va a ir variando después en los niños que tienen un examen neurológico normal o que son de término, ¿sí? Como vemos acá, donde ya va a ser más difícil y vamos a ver que ya se crea un ángulo a nivel del codo. Y bueno, y lo patológico en cuanto a la hipertonía, vamos a tener un ángulo aún más marcado y probablemente no lleguemos a que el niño toque o pase, digamos, el hombro contrario. Después tenemos lo que es la tracción de los brazos, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es agarrar al bebé de las dos muñecas y levantarlo, ¿sí? De la superficie en donde está acostado. Acá lo que podemos ver es la flexión del codo y también ver lo que es la posición de los hombros y de la cabeza, ¿sí? Y ver si el niño genera o no alguna resistencia, ¿sí? En los bebés hipotónicos o en los prematuros vamos a ver que casi no generan resistencia, ¿sí? Que la cabeza se va casi completamente hacia atrás, ¿sí? Y el ángulo del codo nosotros hasta podemos hacerlo desaparecer, digamos, podemos dejar rectos sus bracitos. Cuando el niño va creciendo, vamos a ver que esto cambia, ¿sí? Ya tenemos alguna resistencia de lo que son los músculos de la espalda y del cuello, ¿sí? En cuanto a la cabeza, y vamos a tener ya
algún tipo de resistencia a nivel de los miembros superiores. Y bueno, y después, obviamente, lo que es un nene hipertónico, ¿sí? Vamos a tener todo lo contrario. Generalmente los 4 miembros flexionados, y vamos a tener por ahí una rigidez de lo que sería la nuca y la espalda, ¿sí? Y otro de las maniobras que podemos hacer es lo que se llama suspensión ventral. Acá tenemos que acostar al nene sobre nuestro antebrazo, sobre nuestra mano, ¿sí? Y hacemos justamente eso, lo suspendemos desde la panza, ¿sí? Y vamos a observar la curvatura de la espalda y del cuello, ¿sí? Y si hay o no flexión de las extremidades, ¿sí? Como vemos acá en el costadito, vamos a tener lo que son nenes hipotónicos, ¿sí? Que van a ser completamente un flancito, ¿sí? Van a hacer una gran curvatura de la espalda, del cuello, ¿sí? Con la cabeza que va a estar tendiendo siempre hacia abajo, igual que los miembros. Después tenemos un nene normal o de término, en donde ya vamos a ver un poco más recta la espalda, ¿sí? Los músculos del cuello. Algunos niños que tienen mucha fuerza pueden hasta intentar levantar la cabeza, y los miembros van a estar ya flexionados, ¿sí? Y bueno, y después tenemos la hipertonía, que sería patológica, en donde ya vamos a tener una rigidez y una espalda completamente recta, ¿sí? Con rigidez también de los músculos del cuello, y de una hipertonía con flexión de los miembros. Y las otras 2 maniobras que podemos hacer es la tracción de las piernitas, ¿sí? Acá vamos a agarrar el tobillo del bebé y vamos a tirar despacito de la pierna del bebé hacia arriba, ¿sí? Lo que queremos ver acá es cuánta flexión, o sea, el ángulo que tienen las rodillas, y si el bebé genera alguna resistencia de los miembros inferiores, ¿sí? Como vemos acá, vamos a ver cuando el nene tiene hipotonía, el ángulo es muy chiquito, o podemos hasta tener una piernita completamente recta. Un niño sano, ¿sí? Con un ángulo agudo o recto, ¿sí? En la flexión de sus rodillitas. Y en la hipertonía, bueno, claramente vamos a tener una rigidez, digamos, en flexión de los miembros inferiores. Y el ángulo popliteo, que sería más o menos parecido, ¿sí? Pero en este caso vamos a fijar la rodilla, como está en el dibujito, sobre la panza del bebé, y vamos a mover solamente lo que sería la pierna, ¿sí? Desde el tobillo llevamos hacia atrás el piecito, digamos, y ahí podemos evaluar lo que sería el ángulo popliteo, ¿sí? Acá esta parte. Vamos a ver que los bebés hipotónicos van a tener como una super elasticidad, digamos, vamos a poder llevar el pie casi hasta tocar el tronco, ¿sí? O la cabeza a veces. Y en los niños sanos vamos a tener un ángulo, ¿sí? Que puede ser recto o agudo, con una ya flexión, digamos, del miembro inferior. Bueno, este es un cuadrito que tiene un score, en realidad, que evalúa la madurez neuromuscular de los bebés hasta las 44 semanas de vida. Vamos a darle una puntuación de acuerdo a lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? A cada una de esas maniobras que vimos, nosotros podemos darle una puntuación, ¿sí? Que va desde el -10, que serían las 20 semanas, hasta el 50, que serían la semana 44, y más o menos podemos evaluar la madurez neuromuscular que tiene ese bebé. Bien, en cuanto al tono activo, es la respuesta que va a dar el niño, ¿sí? Al estiramiento muscular, ¿sí? Va a ser su actividad espontánea, ¿sí? Y postural y motora, ¿sí? Que va a tener el bebé por sí solo. Algunas maniobras que nosotros podemos ver cómo reacciona, ¿sí? Es simplemente acostándolo, ¿sí? Viendo cómo el bebé reacciona, si mueve sus pies, si no. Obviamente que esto va a depender de la edad gestacional que tenga ese bebé, o de la edad cronológica, ¿sí? Y ver cómo ese bebé se comporta. Si mueve los pies, las piernas, si no, si tiene no sé, succión.
Y podemos también hacer algunas maniobras que nos van a hablar del tono activo, nada, para ver cómo responde el bebé, ¿sí? Que serían estas 4 que están acá al costado. Que se llama suspensión vertical, que como vemos acá en esta imagen, ¿sí? Agarramos al bebé por debajo de las axilas y vamos a ver que solito hace como de estirar las piernas, ¿sí? Estira las piernas y después las vuelve a flexionar, ¿sí? Ese sería suspensión vertical. Después tenemos el enderezamiento puro del tronco, ¿sí? Que sería este que está acá abajo, ¿sí? Nosotros agarramos a un bebé también de la panza y vemos si hace una extensión, digamos, de los miembros con esta intención de sostener la cabeza o levantar la cabeza hacia atrás, digamos. Después tenemos, bueno, de supino asentado, ¿sí? Que es como dijimos recién, hacemos que, si es un bebé más grande que lo pueda hacer solo, hacemos que se siente solo, obviamente, ¿no? Pero si es un bebé pequeñito, hacemos la misma maniobra, ¿sí? Lo llevamos de acostado a sentado y vemos no solo, digamos, lo que hace el bebé, sino la postura, ¿sí? El bebé tiene que quedar su cabeza, para que tenga un buen tono, tiene que quedar su cabeza en un mismo eje, digamos, con el resto de lo que sería el cuerpito. A lo sumo la cabeza un poquito más adelante, pero no hacia atrás, ¿sí? Lo anormal sería esto, ¿sí? Un bebé que no logra, digamos, llevar al mismo eje la cabeza ni los hombros, ¿sí? Sino que va todo hacia atrás. Bien, lo que decíamos así. Perfecto. Después otra cosa importante en tener en cuenta son los reflejos osteotendinosos, que ya de por sí son difíciles de hacer en un niño que colabora, más aún a veces en un niño pequeño como un recién nacido, pero bueno, tenemos que hacerlos de la misma forma, ¿sí? Los más importantes que vamos a hacer son el bicipital, ¿sí? Que como muestra acá la figura, lo que hacemos es poner un dedo, nuestro dedo índice o mayor, sobre el tendón del tríceps y con el martillito o algún objeto hacemos un golpecito y vemos la flexión, la contracción, digo, del bíceps, que lleva a una pequeña flexión del bracito sobre, perdón, del antebrazo sobre el brazo. Y después el patelar, ¿sí? Que es igual al del niño más grande, ¿sí? Tenemos que suspender la pierna, ¿sí? Desde el hueco popliteo y hacemos un pequeño golpecito en el tendón rotuliano y vemos el reflejo patelar. En cuanto a los reflejos primitivos, que esto también va a ser una de las cosas fundamentales para evaluar el sistema nervioso de este bebé, tenemos varios, ¿sí? Acá yo les puse 2 cuadritos en donde está bien detallado cómo se hacen cada uno y la edad más o menos a la que desaparecen, ¿sí? Vamos a tener el de búsqueda de succión, ¿sí? Que acá tenemos la fotito, ¿sí? Yo toco o estimulo cerca de la boca del bebé y el bebé va a girar, ¿sí? Para ese lado y va a abrir la boca, ¿sí? Puede empezar a hacer el reflejo de succionar, ¿sí? O tener la intención de succionar. Después tenemos, bueno, el moro, ¿sí? Que es este reflejo que nosotros hacemos cuando revisamos a los bebés, ¿sí? Lo agarramos de los bracitos y hacemos una pequeña caída hacia atrás, y el bebé hace esto, abre los brazos, pueden ser acompañados de las piernas o no, ¿sí? Después tenemos la marcha automática, ¿sí? Que es cuando, acá estamos, paramos al bebé, ¿sí? Sobre alguna superficie y vemos, digamos, cómo hace pasitos, entre comillas, sobre la superficie en la que lo estamos apoyando. Bien, después tenemos el reflejo de Galant, que este no sé si alguien lo hizo alguna vez, yo lo aprendí ahora cuando lo leí, ¿sí? En este caso estimulamos los paravertebrales, ¿sí? Los músculos paravertebrales, y lo que se produce es una incurvación del tronco hacia ese lado, ¿sí? Acá tenemos un dibujito. Yo estimulo con mi mano de un lado de los paravertebrales y lo que haría el bebé es levantar
la pierna de ese lado y juntarla con el codo, ¿sí? Hace como una flexión hacia ese lado. Después tenemos, bueno, la presión palmar, ¿sí? Que es cuando nosotros introducimos nuestro dedo o algún objeto dentro de la palma del bebé, cierra los dedos, ¿sí? Cierra la manito, como vemos ahí arriba. Después tenemos presión plantar, ¿sí? Que sería cuando nosotros tocamos la planta del pie a la altura de la base de los dedos, vamos a ver que flexiona todos los deditos, ¿sí? Ahí está, arriba, ¿sí? Bien, y después tenemos el reflejo acústico facial, que sería el reflejo de parpadeo, ¿sí? Esto nos ayuda a evaluar tanto el par craneal octavo como el sistema neurológico general, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Hacemos una palmada, un chasquido al lado de la oreja del bebé y vemos que cierra los ojos, ¿sí? O hace un parpadeo. Igual que el reflejo óptico facial, que es cuando nosotros aproximamos un objeto a la cara del bebé, va a ser el parpadeo. Después tenemos el reflejo de paracaídas, ¿sí? Que es cuando el cuerpo del niño por alguna razón se inclina hacia adelante, ¿sí? El nene va a extender los miembros superiores y se va a apoyar en las palmas, ¿sí? Como vemos acá. Por ahí estos los podemos ver en nenes más grandes, pero se ve. Después tenemos el suprapúbico, ¿sí? Que vamos a hacer una presión a nivel suprapúbico y vamos a ver que el bebé realiza una extensión de las extremidades, ¿sí? Con una aducción, ¿sí? Como está acá. Nosotros presionamos a nivel suprapúbico, el bebé extiende las dos patitas y las tira hacia afuera. Y por último, el cruzado extensor, ¿sí? Que es otra maniobra en donde vamos a presionar, ¿sí? Sobre el cotilo de la pierna flexionada y vamos a ver cómo se extiende la otra, ¿sí? Que sería este. Vamos a llevar una de las piernitas del bebé hacia el abdomen, vamos a presionar y va a extender la otra pierna. Esos serían los reflejos primitivos, ¿sí? Y por último, la evaluación de los pares craneales, ¿sí? Uno siempre piensa que los pares craneales es para niños grandes, ¿sí? Que nos pueden colaborar o que pueden responder a ciertas órdenes, pero vamos a ver que aunque es más difícil, también podemos evaluarlos en los recién nacidos o lactantes, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Es observando al niño, ¿sí? Sobre todo. Vamos a ver que el segundo, el tercer, el cuarto y el sexto par craneal, ¿sí? Que serían los oculares, vamos a poder evaluarlo viendo justamente esto, la motilidad ocular, ¿sí? Las pupilas, si el niño tiene o no nistagmus, si existe algún tipo de estrabismo, ¿sí? Si hay tosis palpebral, ¿sí? Y la respuesta a la luz, ¿sí? Después tenemos el quinto y séptimo, ¿sí? Que acá vamos a poder evaluar con la mímica facial, ¿sí? Si hay alguna simetría de la boca, de la nariz o del párpado, con el llanto, ¿sí? Si cuando el bebé llora vemos alguna alteración a nivel facial o alguna asimetría. El reflejo corneal también nos permite evaluar eso, ¿sí? Que es cuando yo toco el globo ocular, ¿sí? Cierro el ojo inmediatamente. Después tenemos el octavo par, que les decía recién, que nos va a permitir a través del reflejo acústico facial evaluar cómo es la respuesta de ese niño. El noveno y el décimo lo vamos a poder evaluar con la deglución del bebé, ¿sí? Evaluar cómo es la deglución respiración, ¿sí? Si el bebé tiene o no tiene reflejo nauseoso, si hay desviación de la úvula hacia el lado que está sano, ¿sí? Y también a través de la calidad y la fuerza del llanto de ese bebé. Y después tenemos el onceavo par, con la rotación de la cabeza haciendo una resistencia, ¿sí? Yo hago un tope hacia un lado y veo cómo el bebé trata de hacer fuerza para ese mismo lado
Eso me va a hablar del espinal. Y del 12 vamos a ver lo que es la motilidad de la lengua y si existe alguna desviación de la lengua cuando el bebé deglute o saca la lengua si es más grande hacia alguno de los dos lados. Bien, y eso es todo. Esa es la bibliografía, saqué del Nelson, del Sola y de un curso de exploración neurológica y nada más. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.